bienvenidos a Kicking Five. Hoy tenemos el juego Transatlantic, que es el último juego de Mark Gertz, conocido por creaciones como Navegador, Hamburgun o Concordia. En principio, este Transatlantic nos puede recordar al Concordia en la manera de jugarse o en cuando hacemos una lectura de las reglas. Luego veremos si es así o no. El caso es que es un juego de 2 a 4 jugadores con una duración media, de una profundidad media, en el cual lo que vamos a hacer básicamente es navegar y dedicarnos a comerciar con diferentes recursos que tenemos en este juego, como todos, de este tipo, y pues bueno, vamos a ver cómo funciona y luego veremos las opiniones. ¡Al lío! Transatlantic va a durar un número determinado de rondas. El detonante para que termine la partida será que se compre el último barco de vapor del mercado. En ese momento, y a partir del jugador inicial, se acabará la ronda y habrá otra ronda más. Es decir, si se compra un barco en la ronda 20, se termina esta ronda 20 hasta el jugador que está a la izquierda del jugador inicial y se hace la ronda 21. En este juego está preparado para una partida de 3 jugadores. Siempre sale el Atlántico Norte y un número de regiones, tantas como jugadores, es decir, 1, 2 y 3. Vamos a explicar lo que es el despliegue, ya que es un concepto que tiene que quedar muy claro. El despliegue es sencillamente que vamos a tener barcos preparados en nuestra zona de juego para poder desplegarlos en el mapa, entre comillas. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente, fijarnos en el año del barco. Este en concreto tiene el año 1876. Lo primero que debemos de hacer es colocarlo en un sitio en el cual sea el más nuevo de esa región. Es decir, aquí no podríamos colocarlo porque es 1878 y este barco es más nuevo que el mío. Aquí no podríamos colocarlo porque es 1877 y también es un año más nuevo que el mío. Sí que podríamos colocarlo o aquí, que es el 75, o aquí, que es el 73. Si elijo, por ejemplo, colocarlo aquí, lo que voy a hacer es arrastrar a los que hay debajo. Es decir, este saldría fuera, estos bajan por aquí y este se quedaría ahí. ¿Qué ocurre si un barco queda fuera de una región? Pues lo que hay que hacer es intentar volver a realojarlo en alguna otra región, pero sabiendo que si lo tenemos que realojar, tiene que ser en alguna región que quede un hueco libre. Es decir, ahora mismo el único sitio donde se podría realojar es aquí. Y deberíamos de fijarnos en el año para poder hacerlo de manera correcta. Es decir, si mi barco es el 1869, sería más nuevo que este, que el Ariel, pero más antiguo, sin embargo, que el Pomerania. Así que debería de entrar ahí. Esto sería el despliegue. Vamos a ver otro ejemplo con el Arizona. Si yo en otra acción hago una acción de despliegue, pues hago lo mismo exactamente. Por ejemplo, siendo del 1879 el Arizona, eso quiere decir que ahora mismo lo podría colocar en cualquier zona en la que yo quisiera, ya que los 4 de arriba son de un año más antiguo al menos. Así que sencillamente elijo una de las zonas. Elijo, por ejemplo, Atlántico Sur y hago la misma operación. Lo meto por arriba y el Ariel, sale de la región. Como ahora no hay sitios disponibles para poder introducir el Ariel, ya que ni es el más nuevo, evidentemente, de cualquiera de las regiones, ni hay huecos libres en ninguna de las regiones, automáticamente tiene que ser desguazado. Un barco desguazado lo que hace es puntuar e irse fuera de la partida. Luego veremos la manera de puntuar. Otro caso posible sería que no podemos introducir nuestro barco por arriba. Es decir, si tuviéramos este barco listo para desplegar y esto estuviera así, pues evidentemente no podemos desplegarlo por encima de ninguna de las regiones porque el 75 es un
año más antiguo que cualquiera de las 4 que tenéis aquí. City of Berlin está creado en 1875. Así que no podríamos meterlo por encima de ninguna región. Si esto se produce, deberemos de ir a un lugar donde haya algún hueco libre, es decir, aquí. Y si hay algún hueco libre, lo que teníamos que hacer es introducirlo correspondientemente con el año, como hemos hecho anteriormente. Es el 75, así que es más nuevo que el 71, pero más antiguo que el 76. Y le podríamos introducir aquí. Esto es lo que sería el despliegue. Vamos a ver ahora cómo funciona el mercado de los barcos. Como veis, los barcos van a tener un precio fijo que está en rojo, 70, 100, 130, 70, 50 y 90, y un precio variable dependiendo de su posición, 0, 10, 20, 30, 50 y 70. Pues bien, vamos con un ejemplo en el que el jugador va a comprar 2 barcos. Cada vez que se compre hay que hacer exactamente lo mismo. Primero, pagamos y cogemos los barcos que queremos. En este ejemplo vamos a comprar el barco Oregón y el Umbría, que vale 100 y 130, 230, más 10 y 20, 260. Pagaríamos esos 260 a la banca y nos cogemos los 2 barcos que van a nuestra zona de juego. Y automáticamente lo que tenemos que hacer es colocarle un capitán y, como son barcos de vapor, le colocamos un cubito de carbón. Una vez que hemos hecho esto, la carta que esté más a la izquierda en el mercado es eliminada entre comillas, ya que esta carta va a formar los muelles y la colocaremos en una zona especial donde acumularemos las cartas que van saliendo del mercado, que se van a llamar los muelles, y las acumularemos por color, así que aunque esté eliminada sí que va a formar parte de la partida. Una vez hecho eso, desplazamos todas las cartas hacia la izquierda y volvemos a rellenar. Así es como funciona el mercado. Vamos a hablar ahora del concepto de transporte. A través de las cartas vamos a poder realizar transporte. Transporte es una manera de ganar dinero y ganar puntos. Es, quitando la puntuación final, el motor principal para hacerlo. Vamos a poner un par de ejemplos. Si nos fijamos en el Atlántico Norte y queremos transportar, por ejemplo, con el jugador rojo, nos fijamos en lo siguiente. Primero, imaginaros que utilizamos una carta en la que podemos hacer 2 transportes. 2 transportes significa que podemos transportar con 2 barcos. Imaginad que el jugador rojo elige transportar con estos 2 barcos, pero evidentemente no puede hacerlo ya que aquí no tiene carbón. Si un barco de vapor no tiene carbón, no puede transportar. Así que, pensándolo mejor, lo que hace es elegir el Belgenland para transportar, ya que sí que tiene carbón, y también elige por esta parte de aquí el Adriatic, ya que también tiene carbón para poder hacerlo. Es decir, con su acción de transporte para 2 barcos, elige estos 2 de aquí. Cuando lo hace, quita los carbones, quitaría un carbón por el transporte y gana automáticamente el dinero que pone en color verde, es decir, 30 y 30, 60 libras. Eso es lo que ingresa automáticamente. Y además, si tiene una de las casitas en esta zona construidas, va a puntuar. Aquí no tiene, así que no puntúa, pero aquí sí que tiene una. Y puntúa por el transporte que ha hecho multiplicado por las casitas. Es decir, aquí ha hecho un transporte con el Belgenland, así que va a ganar un puntito. En lugar, si tuviera 2 casitas, pues con ese transporte hubiera ganado 2 puntos. Otro ejemplo, si en vez de hacer el transporte con estos 2, lo hubiera hecho con estos 2 de aquí, quitaría los 2 carbones, ganaría 40 y 30, 70 y puntuaría 2 por el Belgenland y 2 por el Germanic. Es decir, un total de 4 puntos. Señalar que en cada uno de las zonas, como máximo un jugador puede tener 2 casitas. Y esto sería todo lo referente al transporte, dinero y puntos. Importante, los barcos iniciales que son de vela y no son de vapor pueden transportar sin necesidad de
gastar carbón, ya que ellos nunca van a acumular carbón. Es decir, con el Devonia, por ejemplo, un jugador, si transporta con él, no necesita que haya carbón encima de él y ganaría directamente las 30 libras y también puntuaría de la manera normal. También debemos de conocer la estructura de una carta, el año en el que se creó, su nombre, los ingresos que nos va a dar a la hora de transportar, el tonelaje de la carta, la velocidad en nudos y la capacidad en pasajeros. Aquí abajo otras cartas también van a tener su precio de compra. Un dato importante que hay que conocer sobre el Atlántico Norte es que si compramos un barco cualquiera y lo introducimos en la zona del Atlántico Norte, evidentemente por arriba, en este caso ya que sería de 1885, si ese barco es el más rápido, que en este caso sí que lo es porque este tiene 19 nudos y supera a todos los demás, si lo introducimos, automáticamente ganaríamos un marcador azul, una banda de color azul que va a nuestro tablero personal. Vamos ahora a explicar cómo funcionaría un turno. Hemos dicho que cada jugador va a tener 7 u 8 cartas. Pues bien, el turno de cada jugador es sencillamente bajar una de las cartas que tiene en su mano. Por ejemplo, vamos a ver cómo funcionan las 7 cartas iniciales, ya que las demás, las avanzadas, son como una especie de la mayoría de derivaciones, de variaciones de las mismas, ¿no? Así que vamos a empezar, por ejemplo, por la carta Shipyard. Con esta carta lo que se hace es comprar hasta 2 barcos y desplegar uno de ellos. Es decir, es lo que hemos hecho antes. Compraríamos 2 barcos, 1 o 2 barcos, o 0 también podría ser, y pagamos su coste básico más el coste variable. Nos lo traemos a la zona de juego. Por ejemplo, imaginad que compramos estos 2 de aquí, que vienen con su capitán y con su carbón. Pues bien, una vez hecho esto, puedo desplegar uno de ellos. Pues por ejemplo, elijo el Stirling Castle, y lo despliego aquí de tal manera que esto se iría fuera. Como el Atlantic del jugador amarillo no puede ser vuelto a desplegar en el mapa, pues se va fuera, puntúa y se va. Luego repito que veremos cómo funciona lo de la puntuación. Esto sería la acción Shipyard. Después iría rotando el turno hasta que me llegara otra vez el turno a mí, que en este caso juego como jugador verde. Bueno, pues seguimos con la siguiente acción. La siguiente carta que juego es el transporte, lo cual pone aquí en pequeñito que puedo desplegar un barco si es posible, que en este caso sí que es posible. Pues bueno, cogería y siendo de 1881, no podría meterlo aquí, sí que podría meterlo aquí, pero me fastidiaría a mí mismo, lo mismo aquí y lo mismo aquí. Bueno, no importa, vamos a seguir con este ejemplo. Este saldría, quedaría así, y el jugador verde, que soy yo, pues puntuaría por mandar este barco fuera. Una vez hecho eso, puedo transportar con 2 de mis barcos. Pues como hemos dicho antes, podría transportar con 2 de mis barcos. Por ejemplo, elijo transportar con este de aquí, que es de carbón, y este de aquí, que es de vela. Así que aquí no necesito carbón, aquí sí, y gano 50 más 20, 70 libras, y además puntúo 2 por este y 2 por este otro, que serían 4 puntos, que lo subiría en mi marcador. Con eso sería la carta de transporte. Siguiente, vamos con la carta de región. En la carta de región lo que tenemos que hacer es elegir una región y que todos transporten en esa región, todos los míos. Y además hay que coger el ingreso de el barco que sea. Bueno, aquí tampoco vamos a hacerlo así para que funcione mejor. Elegimos una región, que es esta de aquí. Así que todos los barcos van a transportar.
todos los barcos de la región van a transportar, independientemente de quién sean. Es decir, este transporta y este transporta. Lo cual quiere decir que para el jugador verde se gana 30 y 30, 60, y para el jugador rojo se gana 40. Pero además esta carta dice que ganas el ingreso del barco de otro jugador que sea más viejo. Es decir, este en concreto. Así que el jugador verde también ganaría otras 40 libras. Bien, eso sería con la carta de región. La carta de coal, que es la de pues cargar carbón, funciona de la siguiente manera. Nos fijamos en los hilos de carbón que tenemos en el tablero, 1 y 2, y le sumamos el número. 2, es decir, 2 más 2, 4. Esas son los marcadores de carbón que vamos a coger. 4. Y los tenemos que distribuir. Distribuir de una manera lógica. Es decir, no podemos meter todos en un barco. Primero tenemos que ir a repartirlos equivalentemente. Los de vela no tienen barco, no tienen carbón, perdón, así que tenemos que ir aquí, aquí, aquí y aquí. Esos son nuestros 4 barcos potenciales para cargar. Así que primero cargamos hasta que todos tengan el mismo número de carbón, es decir, 1. Y este cuarto ya lo puedo elegir donde quiera yo ponerlo. Por ejemplo, así. Cosas que hay que saber: cada barco de carbón máximo va a poder cargar 3 carbones. Es decir, que si yo vuelvo a hacer esta acción, en este barco automáticamente ya estaría el tope de los carbones. Siguiente carta, muy sencilla. Copiar es la típica carta de copia. Copiar la última carta jugada de un jugador. Nosotros vamos a jugar las cartas una encima de otra, así que los demás jugadores van a tener siempre una carta mostrada. Mediante esta carta lo que hacemos es copiar una de esas últimas cartas que han sido jugadas y hacemos la acción como si fuera la nuestra. Bueno, aquí tenemos la carta que es un poquito más enrevesada, que es la de invertir. En esta carta tenemos 3 opciones. La primera, coger uno de los marcadores que nos muestra. Por ejemplo, digo, pues elijo el blanco. Cojo el blanco y me lo pongo en el tablero de jugador. Y aparte, puedo construir una casita. Pues si quiero construir una casita, la construyo de izquierda a derecha, donde tenga ya un barco, por ejemplo, aquí o aquí. Aquí ya no podría porque ya tengo 2. Aquí no tengo barcos, así que no podría construir. Así que entre estas dos, pues elijo el mar de Australia. Y pago esos 20 del coste de la casita. Esto es una opción. La segunda opción que puedo hacer es comprar un silo de carbón. Podría comprar un silo de carbón pagando las 50 libras que está en su reverso y lo añado aquí. Además de esto, puedo hacer una carga de 2 carbones en mis barcos. Por ejemplo, aquí y aquí. Y hay una tercera opción, que es pagar las 50 libras, coger un marcador cualquiera, por ejemplo, uno rojo, y colocarlo aquí, y ya está. Eso sería todo. O sea, lo que veis aquí, y aparte hay una que no está puesta como tal en la propia carta, pero que sería pagar 50 y coger un marcador. Eso sería todo lo que hace la carta de invertir. Y por último llegamos a la de director, porque evidentemente tiene que haber una carta que nos permita recoger las cartas a nuestra mano. En la carta de director hacemos lo siguiente. Lo primero que hay que hacer es que ella misma cuenta a la hora de contar las cartas. Hay que contar las cartas. ¿Para qué? Porque si tenemos 6 o 7, vamos a coger un marcador gratis. Y si tenemos 8 o más, cogeremos 2 marcadores gratis diferentes. Yo, en este caso, si cuento mis cartas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, pues hago lo del principio, que es que gano un marcador, por ejemplo el verde, y lo colocaría aquí. Y entonces, automáticamente, recojo todas mis cartas y ya las tengo disponibles para jugar. Una vez que hago esto, automáticamente tengo que elegir una de las cartas que hay en esta zona, de las cartas avanzadas. Elijo una de las cartas, por ejemplo, cojo esta de aquí, la vuelvo a jugar, y al igual que en el mercado, cojo la de la izquierda y la quito.
y vuelvo a sacar otras 2 cartas más para que esté disponible siempre 5. Y esta carta que acabo de coger, o ganar, la ejecuto automáticamente, es decir, es como una especie de acción doble la del director, ya que recoges tus cartas, es posible que ganes marcadores en función al número de cartas que has cogido, esta propia carta cuenta para ese número de cartas, y además ganas una de las cartas que hay ahí en el pool y la ejecutas. En este caso dice que despliegues un barco si es posible, no tengo para desplegar, y que te permite que un barco transporte por cada banda que tengas azul. Yo tengo 2 bandas azules, así que podría transportar con 2 barcos. Pues bueno, elijo los que me den evidentemente más ingresos o puntos, por ejemplo este de aquí, transporto con este de aquí y gano 50 y puntúo 2 puntos, y pues transporto con este de aquí, gano 30 y puntúo 1 punto. Y con esto terminaría pues mi acción del director. Y así están explicadas las cartas básicas del juego. Otro par de cositas que tenemos que saber es que cuando lleguen las últimas rondas, justo antes de que se compre el último barco de vapor para que se acabe la partida, van a salir una especie de oficinas. Oficinas de colores que van a actuar para puntuar pues de la misma manera que puede ser un barco, ya que va a disponer de un tipo de bandera, ¿no? De una categoría. Antes hemos visto las cosas que tenía una carta de un barco. Pues bien, también va a tener categorías de diferentes colores del barco. Y estas oficinas que digo van a estar también en relación con las categorías de los barcos. Van a actuar de la misma manera. Lo que hay que saber es que si hacemos una acción de compra, nunca vamos a poder comprar 2 oficinas. Como mucho podemos comprar o una oficina o un barco y una oficina, pero nunca 2 oficinas a la vez. Y también disponemos de este token. Este token lo vamos a poder utilizar una vez a lo largo de la partida. Y este token es sustitutorio de tu acción. Es decir, no bajas carta, le das la vuelta a este token o directamente lo tiras fuera de la partida, y lo que puedes hacer en tu turno es copiar la acción de una de las cartas disponibles en el pool sin llevártela. Simplemente la copias y realizas la acción. Vamos a ver ahora cómo se puntúa. Primero vamos a puntuar nuestro tablero personal. Olvidaros de lo que pone aquí de momento, de los puntos de aquí. El tablero personal se puntúa de la siguiente manera. Lo que está impreso, también nos olvidamos de ello. La primera fila que tengamos completa nos va a dar 5 puntos de victoria. Es decir, esta fila de aquí nos da 5 puntos de victoria. En el caso de que tuviéramos la segunda fila completa, nos daría 10. La siguiente 15 y la siguiente 20. Pero en este ejemplo solo tenemos la primera, así que solo nos da 5 puntos de victoria. Después nos fijamos en la fila siguiente que está incompleta. Cada uno de los marcadores que haya nos va a dar tantos puntos como la fila que es. Es decir, si esta es la primera fila y esta es la segunda, pues nos va a dar 2 puntos y 2 puntos. O sea que ganamos 5 puntos por la fila entera, 2 por este y 2 por este, en total 9 puntos. Si hubiéramos tenido un caso en que estén las 2 completas, pues ganaríamos 5 y 10. Y esta, como es la tercera fila, nos daría 3 puntos de victoria. Bien, eso en cuanto al tablero del jugador. Ahora nos fijamos lo que puntúan los barcos que están en el mapa, entre comillas, como siempre. Vale, para puntuar los barcos vamos a hacerlo de la siguiente manera. Bueno, los barcos iniciales, esto es un mal ejemplo porque no tienen ninguna categoría, así que no van a puntuar. Pero bueno, nos fijaríamos en los que tenemos ya con categorías, que sería este, este, este y este. Así que los vamos a ir sacando directamente para que quede de una manera más clara. Bien, esto sería para el jugador verde. El jugador verde pues tiene un barco verde, otro azul, otro blanco y otro marrón. Pues esto funciona de la siguiente manera. Vamos a puntuar el barco verde. Para fijarnos en lo que puntúa el barco verde, vamos a nuestra zona de categoría verde. Tenemos marcadores hasta el 3. Eso quiere decir que este barco va a puntuar 3 puntos de victoria. Pero tenemos que fijarnos también en los barcos que hay en los muelles de ese mismo color, para sumarlo. Es decir, 3, porque tenemos el marcador aquí,
más 1 son 5. Así que el barco verde nos va a dar 5 puntos de victoria. Seguimos con el azul. Nos fijamos en el marcador azul. El marcador azul también llega hasta el número 3. Contamos los barcos azules, 4 y 5, así que esto nos da también 5 puntos de victoria. Vamos con el blanco. Tenemos un barco blanco que también los marcadores blancos llegan hasta el 3, así que nos va a dar 3 más 1 más 1 más 1, sería 6 puntos de victoria. Y por último, tenemos el marrón, que aquí sí que nos va a dar más puntos de victoria porque tenemos marcadores hasta el 7, así que puntuaría 7 más el número de barcos marrones que hubiese aquí, que es 1 más, así que 8. Este barco nos daría 8 puntos. Y con esto terminaríamos, ya que esta es la manera de puntuar al final de la partida. Recuerdo que los barcos que han sido desguazados y expulsados de la zona geográfica puntuarían de esta misma manera. Es decir, si nos desguazan un barco en mitad de la partida, que por ejemplo fuera este de Francia, pues en este mismo momento nos fijamos en la categoría marrón y vemos cuánto puntúa. Si en ese momento llegamos hasta el 7 en la categoría marrón, le sumamos también el número de barcos que haya de su color, es decir, más 1, 8, pues puntuaríamos 8 puntos. Es decir, al desguazar un barco se puntúa como si estuvieras puntuándolo al final de la partida. Después de ver cómo funciona, vamos a empezar con la parte negativa del juego. Una de las partes negativas es que este juego, que ya lleva cierto bagaje en cuanto a testeo, en sus principios tenía un mapa, tenía un tablero con un mapa. De hecho, si os metéis en la BGG, podéis encontrar imágenes de lo que os digo, de un tablero normal con un mapa. ¿Qué ocurre? Pues que a la hora de hacer el juego y de editarlo, lo que ha hecho Mark Giertz ha sido coger y colocar, como habéis visto en el vídeo, diferentes tiles grandes para ver lo que son las zonas posibles que habría a la hora de movernos, ¿no? De esa manera, pues quizá le quita un puntito de perspectiva visual que se traduce en que el juego sea un poquito más abstracto, pero bueno, realmente a la hora de la jugabilidad yo creo que tampoco se va a ver afectada en ese sentido. Otra cosa también inevitable es que a la hora de ponernos a jugar nos damos cuenta de que se parece mucho en cuanto a la mecánica de las cartas al Concordia. ¿Qué ocurre? Que aunque se parece al Concordia, realmente luego cuando se juega las sensaciones no son las mismas. En cuanto a lo positivo, siempre, últimamente me fijo en los precios, yo y todos vosotros seguros, y este es un juego por lo menos relativamente barato porque anda en torno a los 35-40 euros. Así que ya empezamos por ahí más o menos bien, porque no tenemos que irnos a los 70, 80, 90 euros como puede ser otros juegos como el Gaia Project, por ejemplo. Después de compararlo evidentemente con el Concordia, tenemos que irnos a las sensaciones, y las sensaciones es que no son las mismas. El Concordia tú vas a estar más pendiente de lo que es el mapa, de las cartas que añades, que también tiene la misma similitud aquí, pero quizá no tiene tanta relevancia la adición de las cartas al mazo, y tienes que estar a lo mejor más pendiente de otras cosas como es el mercado de los barcos y qué tipo de barcos vas a adquirir para al final, dependiendo de los recursos que más hayas optimizado o maximizado, te dará mayor puntuación, fijándonos también en el muelle, los barcos y colores que hay ahí. Así que tras jugar a Concordia y tras jugar a Transatlantic, la verdad es que partiendo de lo mismo, no desemboca en el mismo estilo de juego. Quiero decir con esto que pueden compartir ludoteca perfectamente. Es algo también como la trilogía de Martin Wallace, que ha sacado con el Mythotopia, con el A Handful of Stars, etcétera, etcétera, que bebe de la misma mecánica, pero a la hora de jugarlo no ofrece las mismas sensaciones. Si sois muy escrupulosos, es posible que a vosotros sí, pero bueno, a mí en principio no me lo parece que sea muy parecido, ni mucho menos. Mark Giertz también nos tiene acostumbrados a intentar dentro de lo que es un Eurogame darle una ambientación, pues bueno, que sea por lo menos notable. Entonces en este juego nos vamos a poder encontrar
con un libreto que viene toda la historia de los barcos que están contenidos en la caja del juego, las cartas de los barcos, el cual pues podemos hacernos una idea de lo que tiene cada barco, de las características de cada barco y de cuándo fue creado. Hay un librito pequeño con toda la historia de cada uno de ellos, así que en ese sentido siempre Mark Gertz suele cuidar, por lo menos en cuanto a la historia, en cuanto a tener un texto de ambientación, aunque luego te lo saltes porque realmente no hace falta para jugar, pero por lo menos el juego lo trae. Otra cosa que tiene el juego es que viene con un inserto / puzzle. Un inserto que primero tenemos que montar, que yo en el unboxing no sabía ni qué era el inserto, pero bueno, resulta que es un inserto que viene con unos pequeños cortes que vamos a tener que cuadrar a la hora de meter los componentes en la caja, y es un pequeño puzzle que viene a la hora de montarlo. Pequeño puzzle, pero también tiene su historia, porque tampoco es fácil a la primera de montarlo bien. Pero bueno, un detallito más que añadimos también al libreto de los barcos. Al ser un juego en el que depende del número de los jugadores, las zonas marítimas que salgan se van a poder mover, se van a poder dar la vuelta, quiero decir, el setup va a variar mucho de una partida a otra, y que el mazo de los barcos, aunque estén numerados e incrementados, secuenciados, también van a salir en diferente orden, y por supuesto las cartas que podemos añadir al mazo también. Quiero decir con esto que va a ser un juego que va a tener una rejugabilidad importante. Y para terminar, que siempre me gusta decirlo, este juego no tiene solitario ni variante en solitario que yo sepa. Y esto es todo en cuanto a Transatlantic, un juego que ahora mismo tiene una puntuación de 7,3 en la BGG. Recordad, de 2 a 4 jugadores, aproximadamente hora y media, 2 de juego. Y esto fue todo, el último juego de Mark Gertz, Transatlantic. Un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo de Kicking 5.